Solo para hacer recordar, como siempre, a nadie le molesta que grabe, ¿no? No vaya a ser en plan profe, no, a mí me molesta que me graben, cosas por el estilo. Y diré que en realidad, a ver, creo que puedo hacerlo directo desde el Drive para no tener que estar para no tener que estar dándole vueltas a esto. ¿Qué no se subió? Yo soy capaz de no haber subido el problema, el ejercicio al Drive. Acá está. Oye, qué chévere. Lo puedo hacer directo desde el Drive. Ya me ahorro un montón de chamba. Ok, ahí está. El problema me dice a mí este émbolo hueco, que es como una especie de pedazo de cono, cuyo precio es despreciable, o sea, no importa el precio, está en equilibrio cuando h es igual a 6 veces h pequeña. O sea, está en equilibrio. Está en equilibrio cuando h es igual a 6 veces h. ¿Todo claro? Me piden hallar la relación. Me piden hallar la relación Recelos para que no pierdas ningún turbito un día más. No, tranquilos. Estas semanas no he estado jugando porque estoy centrándome en el trabajo. Pero si pierdo algún turbito, ya saben qué va a pasar. Saben cómo se van a poner los problemas. Profe, pero practique, para que no pierdan. No queremos sufrir por su manquez. Bueno, cositas de la vida. Entre los diámetros. Entre el diámetro D y el diámetro D, ¿no? O sea, a mí lo que me está... A mí lo que me dice el problema o la parte importante del problema... Pantalla completa. Ah, ya puedo desconectarlo, ya. Listo. A mí lo que me dice el problema o la parte importante del problema es entender esa relación entre los diámetros, ¿sí? Entre los diámetros, pongo sal. Entre los diámetros de cada problema, ¿no? Pongo sal. ¿Por qué? Porque puede pasar que aquí hay que entender la figura geométrica que estamos trabajando, ¿sí? ¿Cómo? Lo primero. Esto de aquí es un émbolo, así que si ustedes lo ven desde arriba en realidad es un círculo, ¿ya? Pero es un círculo y aquí tenemos como una especie de triángulo. Si yo quisiera más o menos darle la forma a esto, ¿qué figura geométrica se les ocurriría? ¿Cuál creen que sería la figura geométrica que tendríamos aquí? O sea, ¿cómo podríamos establecerlo de tal manera que te quede como una figura geométrica? Ok, mejor lo explico desde cero, ¿ya? Primero, hay que analizar cómo el fluido actúa sobre este cuerpo. Lo primero que voy a dibujar para que se me haga sencillo es un triángulo al cual le voy a borrar esta parte. Y me va a quedar así, ¿no? Creo que he borrado mucho. Un momento, por favor. Ya está. Es más o menos, esto es el émbolo, ¿lo ven? Sí, no, no, sí. ¿Se entiende lo que es el émbolo? Es como una especie de trapecio, ¿no? ¿Sí? ¿Hola? Sí, profesor. Siu, no. Porque hay un siu. Bueno, entonces, cuando entra agua aquí, el agua no va a presionar en estos lados, ¿o sí? Porque en realidad esto es como si esto está abierto acá. Entonces, ¿qué sección es la sección que realmente se ve afectada por el líquido? Va a ser toda esta parte que está aquí arriba, o solo va a ser esta parte que está aquí, que es la que tiene la puerta de entrada del fluido. A ver, vamos. Solo esa parte. Muy bien, Jaden. Claro, porque si nosotros tenemos un fluido, en realidad lo primero que vamos a tener es una especie de fuerza que va a empujar aquí.
Pero no va a empujar todo, profe, solo va a empujar esa pequeña sección. Entonces, la fuerza, que normalmente era densidad, era presión por área, va a ser igual. Presión para todo fluido, densidad, gravedad, altura. En este caso, la altura H mayúscula. Por el área. Entonces, ¿qué área, profe? Esta área que está aquí. Y esa área que está ahí, profe, es la entrada de esto. Esa entrada es... ya. Esa entrada, según mi problema, tiene un diámetro D. Entonces, este diámetro D me dice... El área sería pi por radio al cuadrado. Sería pi por diámetro al cuadrado sobre... Listo. Esa sería, primero, la base para mis problemas. Hasta aquí, ¿todo claro? ¿Alguien se pierde de esta partecita, por favor? ¿Alguien vuela ahí? No me digan que no. No me digan que sí, por favor. Espero que el silencio absoluto es un... No se preocupe, profesor. No nos estamos perdiendo. Por favor. Sí, ya, listo. Por favor, dime, Kaylin, que ese es un sí de... Sí, profe, sí estamos entendiendo y no un... Dele, profe, estamos perdidos. Ya. Obviamente, esto es para analizar qué sucede con esta tapa y con la fuerza que empuja hacia arriba. Que vamos a llamarlo fuerza 1. Esta fuerza 1 es la fuerza que lo va a estar empujando hacia arriba a todo este problema. Todo viene de cómo analizamos nosotros la imagen. Por eso, lo primero que dibujé para ustedes es esa imagen. De nuevo, esto es presión por área. La presión es densidad, gravedad, altura. Desde donde yo estoy analizando, es decir, desde aquí arriba hasta aquí. Esa es mi altura. Y por el área, que es diámetro al cuadrado sobre 4 por pi. Listo, ya con eso nosotros tenemos la fuerza 1. Ahora, el problema es cómo nosotros analizamos la fuerza 2. Bueno, la fuerza 2 debe ser aquella que actúa sobre estas paredes de color azul. Sobre esa sección. Ok, vuelvo a dibujar mi triángulo. Yo creo que así está mejor, ya está. Voy a cortarlo por aquí. No lo estoy cortando completo, solamente ese pedacito, ¿sí? Y a mí lo que me dicen es que yo necesito esta área que está acá. Porque en esas secciones las fuerzas van a ir hacia abajo. Hacer esta pequeña sección lo que empuja hacia abajo. ¿Todo claro con esa parte? ¿Nadie vuela ahí? Es decir, profe, nosotros tenemos unas fuerzas que empujan hacia abajo. Disculpen, voy a acomodar mi lápiz. Ahí está. Es decir, profe, nosotros tenemos unas fuerzas que empujan hacia abajo y otras fuerzas que empujan hacia arriba, ¿no? A estas fuerzas que empujan hacia abajo vamos a llamarle F2. Y otra vez, la fuerza 2 debería ser densidad, gravedad, altura por densidad, gravedad. Ahora altura es esta altura chiquita porque solo estamos analizando esa porción. ¿Por qué siguen diciendo pasen link? Esperen, se voy a pasarle el link ya. Me estresa que no tengan los links pese a que están... están en el... ¿Cómo se llama esto? De casualidad, Amelia, siguen en la descripción, ¿no? Los links. Sí, profesor. Ah, ya, bueno, entonces son ellos. Ya tienen que leerlo. Ya, listo. Entonces, que estaba... Ah, ya. De nuevo, profe, esta es densidad de gravedad del área. Pero aquí, profe, aquí yo veo una piedra. ¿Cómo va a calcular el área de esa sección, profe? Ya. Aquí sí esta parte es un poquito difícil.
Porque yo de verdad tienes que calcular el área de un cono y quitarle el área de la punta del cono. O mejor dicho, tienes que tener el área lateral del tronco de cono, ¿sí? Es decir, yo tengo un cono cuya esta parte es D y esta parte de aquí es D minúscula. Entonces, si yo quiero calcular eso, como para calcular solamente el área, sería todo el área del tronco de cono y quitarle esta área que está aquí. ¿Ya? Postdata, porque por si no se la saben. El área del tronco de cono, o sea, ¿cómo le digo? Esta área de color azul, bueno, de todo, incluyendo las tapas, debería ser igual a 1/3. Sí, ¿no? Creo que era así. Sí. 1/3 de pi cuartos diámetro al cuadrado más la multiplicación de los diámetros más el diámetro chiquito al cuadrado. Ese es el área del tronco, esa es toda la parte que yo quiero, pero tengo que quitarle la tapa del cilindro porque esa tapa no me está ayudando a mí. El área del cilindro de esa tapa que yo no voy a considerar es densidad, lo siento, es pi por radio al cuadrado. Entonces, el área, vamos a ponerle área lateral. El área lateral vendría a ser la resta de esos dos. Con lo que la fuerza 2, que es la fuerza que empuja hacia abajo, debería ser una resta de todos ellos, ¿no? Densidad, gravedad, altura. Voy a intentar escribirlo un poquito bonito, ¿ya? Entre paréntesis, ¿ya? Para darles, porque quiero que practiquen algo. Esto es 1/3 de la densidad, gravedad, altura. Densidad, gravedad, pi. Déjame calcular, disculpen. Densidad, gravedad, pi. Cuartos. Diámetro al cuadrado más la multiplicación de los diámetros más el diámetro chiquito al cuadrado. Menos densidad, gravedad. Esto es por altura. Densidad, gravedad, altura. Diámetro al cuadrado sobre 4. Listo. ¿Qué tengo aquí, profe? Aquí tengo una fuerza 1 que está empujando hacia arriba y una fuerza 2 que está empujando hacia abajo. Entonces, si yo quiero que esté en equilibrio esas fuerzas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el equilibrio? Iguales. Muy bien, en el equilibrio, profe, la fuerza 1 debe ser igual a la fuerza 2. Donde fuerza 1 es él y fuerza 2 es él. Aquí es aquí me falta un pi, creo. Sí, aquí me falta un pi. Ya. Quiero que calculen. Miren, ya tengo fuerza 1 y fuerza 2. Les voy a dar unos 5 minutos ahorita para que me calculen cuánto debería ser la relación de D sobre D. O sea, cuánto es D mayúscula sobre D minúscula, ¿sí? Vamos, esto es álgebra, ya la parte física ya está. Necesito que aprendan a calcular, así que les estoy dando el tiempo ahorita para que calculen. Vamos, muchachos, les voy a dar unos 6 minutos para que calculen eso. Es solamente igualar, ¿sí? Vamos, 10 minutos.
No, vamos a aprovechar mientras que van resolviendo. Voy a ir llamando a asistencia, ¿ya? Brenda. Presente, profesor. Buenas Buenas tardes. tardes, Brenda. Eric. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Eric. Kevin. Presente, profesor, buenas Buenas tardes. tardes, Kevin. Michelle. Muy bien, Michelle. Maffer. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Maffer. Sterling. Presente, profesor, buenas Buenas tardes. tardes, Sterling. Carlos Daniel. El presente docente, buenas tardes. Buenas tardes. Talia. Presente, profesor, buenas tardes. Muy bien. Guillermina. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Joel. Joel. ¿Alguien sabe si Joel ha entrado? ¿Va a entrar? Ok. Yomar. Yomar Guaylas. Ok. Fiorella. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Jever. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Ani. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Amelia. Presente, profesor. Muy Buenas bien. tardes. Buenas tardes, Amelia. Noel. Noel. Ok, nada. Melissa. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Melissa. Diógenes. Presente, profesor. Buenas tardes, Diógenes. Buenas Sander. tardes. Alexander Molina. Presente, profesor, buenas tardes. Muy bien, Alexander. Yumi. Profesor, presente. Esa voz, Yumi. ¿Qué pasó? A cuidarse. Eudocia. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracie. Buenas tardes, profesor, presente. Ya, ¿qué tal, Gracie? Sheila. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Edson. Presente, profesor, buenas tardes. Muy bien. Juan Carlos. Juan Carlos Paucar. Ok. René. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, René. Jean Paul. Presente, docente, buenas tardes. Buenas tardes. Edison. Muy bien, Edison. Xiomara. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Xiomara. Jaderin. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Janet. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Alder. Alder. Bueno, fue. Caitlin. Ali. ¿Ya almorzaste? Sigo en eso, profesor. Dale, Caitlin. Keiner. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Keiner. Cuarto. Cuarto. ¡Ey! ¿Dónde estás? Por aquí te leí. Ah, sí está. Ya listo. Denis. Denis Edu. Denis Vázquez Rodríguez. Ahí estás. Alder, hace rato era. Obviamente que no pasé a esto todavía. Héctor Venegas. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Daniela.
Daniela Yauris. Gilmar. Daniela. Presente, profesor. Buenas tardes. Lisa. Buenas tardes, Gilmar. Flor. Por ahí te vi. Muy bien. Bien, chicos. Vuelvo a llamar por si acaso, ¿ya? Joel, Huarcaya. Presente, profesor. Buenas tardes. Se te pasó. Ya buenamente te he vuelto a llamar. Yomar Guayas. Desaparecido. Juan Carlos Paucar Romero. Desaparecido, profe. Listo. Nadie sabe nada de ellos dos, ¿no? No vaya a ser que no tiene luz. Profesor Juan Carlos creo que tiene problemas con su internet. Listo. Lo perdono el día de hoy. Listo. ¿Y Yomar? ¿Alguien sabe algo de Yomar? Desde la semana pasada nadie sabe nada, profe. Bueno. Muy bien. Completado. Les voy a dar 2 minutitos más para que me digan. 3 minutitos para que termínenlo. Dime. Profesor, disculpe, no me llamó, creo, o no lo escuché, disculpe. No. ¿Dónde estás, Denis? Vázquez, profesor. ¿Adivina qué? Te puse como asistencia, así que normal. Bien, gracias, gracias. Listo. Bien. Bien, chicos. Les voy a dar unos 4 minutos. Quiero que por favor terminen ese problema. Por favor. Al toque. Escriban cuáles son los cosas. Intenten determinar cuánto vale D mayúscula sobre D minúscula. Es álgebra, vamos, es álgebra. Es álgebra y chicharronera. ¿Sí? Vamos, denle, sin miedo. Les voy a dar todavía unos 3 minutos más. Debería salirles que D mayúscula sobre D minúscula tienen 2 respuestas, pero la que quiero es que salga que es igual a 4. ¿Sí? Vamos, les voy a dar 4 minutos, vamos. No.
Ya no hay emoción. ¿Qué pasó? Que no hay emoción. ¿Qué pasó? ¿Quién dice cállense? Ok. A ver. ¿Salió o no salió? ¿Quieren que lo resuelva yo? Díganme. O sea, no debería, porque de verdad está fácil, pero díganme si no para ayudarles. Hola. Ok, a ver, vamos a ver ya. O sea, casi siempre estos problemas, todos se basan en lo de siempre, ¿no? Todos se basan en esta base, en considerar que las fuerzas van a ser siempre las presiones por el área, ¿ya? Otra cosa que hay que tener en cuenta siempre para estos problemas es que cuando te hablan de equilibrio, es el mismo equilibrio que aprendimos en física 1, es decir, que la suma de fuerzas vaya a ser igual a 0. Así que me sale un número positivo, profesor, 4. Gracias, Amelia. Listo. Seguramente aquellos que les ha salido deben haber visto que les debe haber quedado una ecuación cuadrática. O sea, una ecuación cuadrática, si sabes ver la ecuación cuadrática, ¿ya? Porque en realidad lo que estamos haciendo es lo siguiente. Miren, voy a copiar esto. Pegar. Como está en equilibrio, ambas fuerzas deben ser iguales. Es decir, toda esta fuerza debe ser igual a la que está aquí arriba, ¿no? A densidad, gravedad, altura mayor, diámetro al cuadrado sobre 4 por pi. Aquí podemos eliminar densidad, gravedad, densidad, gravedad, densidad, gravedad, pi, pi y pi, ¿no? Cosa que nos queda todo más o menos ordenado. Si es que... Ah, y miren, 4 también podemos eliminar, porque todos son iguales, ¿no? Entonces, un poquito ordenando esto, les debería quedar D mayúscula, H. Vamos, espérense, lo vamos a dejar bonito, ¿ya? Vamos a ir paso por paso. Más que nada para que las matemáticas queden... se vean bien. D cuadrado más D por D más D al cuadrado, todo por H, menos H de cuadrado es igual a H mayúscula D cuadrado. ¿Algo así les ha quedado? El 3 lo puedo pasar a multiplicar, así que me quedaría así. Podemos ordenarlo un poquito y les debe quedar D cuadrado más D por D menos 20 D cuadrado igual a 0. Ya. A partir de aquí, la cosa es ¿cómo resuelvo esto, profe? ¿Cómo llego a esta ecuación? ¿Cómo lo puedo resolver? Ya. Lo podemos dividir todo entre D cuadrado. O todo entre D... sí, todo entre D cuadrado. ¿Por qué, profe? Porque al dividirlo todo entre D cuadrado, ¿sí? Esto lo puedo expresar de una forma un poquito más simple. Lo puedo expresar como D sobre D al cuadrado más D sobre D menos 20 igual a 0. Aquí el tema es ¿cómo resuelvo esto, profe? Ponle una variable si quieres, porque son D sobre D. Esto quedaría X al cuadrado más X menos 20 igual a 0. Aquí tienes dos respuestas. Menos 4 y 5. ¿No? Sí, creo que sí. Ni siquiera era para hacer chicharronera. Era el clásico y nuestro buen amigo el aspa simple. Profe, entonces X puede tener dos valores. X puede tener 5. Bueno, X puede ser menos 5. O X puede ser 4. El tema, ¿cuál de ellos dos no voy a tomar? Porque aquí arriba ya está. El tema es, ¿cuál de ellos dos voy a tomar? Bueno, recuerden que al final X es un cambio de variable que yo he hecho para representar D sobre D. Y recuerden que el D y D en realidad son distancias. Si tú lo pasaras a multiplicar al otro, o sea, te quedaría, por ejemplo, D mayúscula igual a menos 5D o D mayúscula igual a 4D. Ya. Aquí, este que está aquí, este está mal. ¿Por qué, profesor? Porque estamos hablando de distancias. Las distancias no son vectores. Las distancias sí son números. Entonces, si tú le pones eso, te estás diciendo que una distancia es negativa y no tiene sentido.
Sin embargo, este de acá sí, porque esa es la relación que te están pidiendo. Ok, miren cómo he hecho, he analizado qué fuerzas hay en cada caso. Si quieren hacer este problema que está aquí, tiene la misma solución. Analizar qué sucede en cada caso. Por eso les digo, estos problemas no son difíciles. Solo adecuarse un poco a la forma, ¿no? Muy bien. A ver, ¿quién está aburrido de seguir haciendo problemas así medios fuertes? Como para pasar a otro tema. Bueno, no otro tema, pero sí, o que sea otra parte del tema, ¿no? Para que lo puedan ver. Siga, aún no acabo de comer. Bueno, vamos a relajarnos un rato. Ya vamos a ir a temas fáciles, pues, de esos temas que dice, pucha, profe, ya. Acaba de mandarnos unos problemas recontra agresivos, profe. Y ahora se regresa a eso, profe, qué chiste. Ya. ¿Se acuerdan que nosotros estamos estudiando fluidos en base a sus características macroscópicas, no? Pues estoy volando. Tranquila, Gracie. Vamos a bajar un poco el nivel. Hemos estado estudiando todo esto a partir de las propiedades macroscópicas, ¿no? Presión, densidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora, como vamos a estar hablando de todo esto, hay algo más que agregarle para poder entenderlo. Y creo que esto lo entienden bastante bien. Solo voy a poner un título más interesante. Que se considera el clásico sistema de vasos comunicantes. Yo creo que esto no tienen dificultades, ¿o sí? Hola, chicos. Ya. Clásico sistema de vasos comunicantes. Profe, ¿qué es un sistema de vasos comunicantes? Creo que no necesitan... no necesitan que lo exprese. O sea... Es que, de verdad, no necesitan que lo exprese. ¿Por qué? Porque el sistema de vasos comunicantes creo que es algo sencillo para todos. Es... Literalmente hablando... quiero ver si puedo hacer el dibujo que quede bonito, que quede parejo. ¿No? Tic, tic. Ya, no, tanto así no, pues, profe. Profe, dibuje bonito, pues, tómese su tiempo, ¿sí, no? Ya. ¿Qué nos dice a nosotros el sistema de vasos comunicantes? El sistema de vasos comunicantes, como su nombre lo indica, nos dice que, que cuando nosotros tengamos, por ejemplo, un vaso con distintas aperturas, por ejemplo, este que está aquí, que es medio diagonal, uno que es así, postdata, juro que la próxima vez voy a mejorar mis gráficos, que es una especie de tubo delgado. Puedo tener una especie de un tubo en forma triangular, ¿no? O puedo tener un tubo de cualquier forma. Todos los líquidos a la misma altura, creo que ya lo saben, ¿no? A la misma altura, la presión debe ser igual en todos los puntos. ¿Por qué, profesor? Porque para los fluidos, lo que nos interesa en realidad no son el tamaño o la forma del fluido, sino la altura a la que está del punto de referencia. A esta línea, creo que no necesito describir mucho, esto es la línea isobárica. Esta es la recta isóbara que me permite decir a mí que todas las presiones en este punto, por ejemplo, punto A, punto B, punto C y el punto D, que la presión en A es igual a la presión en B, es igual a la presión en C y es igual a la presión en D. ¿Sí? Esto de aquí me va a indicar a mí que la presión en todos estos puntos son iguales porque todos tienen la misma altura de fluido. ¿Ya? Hasta aquí, ¿todo claro? ¿Alguien vuela ahí? Creo que no, espero que no. No, gracias. Todos están, gracias, profe. Por fin, algo que se entiende. Lo siento. Lo siento. Es que esta es la primera vez que sí les voy a dejar, pues,
Son ejercicios que no son difíciles, ¿ya? Son ejercicios que en realidad ya los han visto en la academia, ¿ya? Aquí sí no les voy a decir, oigan, que profe, no, son problemas fáciles, ¿ya? Son problemas de academia, toda esta parte, así que no van a volar tanto, creo, ¿ya? Creo. Sin embargo, aunque sea, me tengo que poner fuerte, pero no, es un problema que de verdad es importante. Ya, pero acá hay algo interesante. Acá hay algo interesante y que me gustaría ponerlo porque normalmente no lo dicen en los libros. Lo entiendes cuando ves los ejercicios y cuando los resuelves, pero no te lo dicen en los libros. La recta isóbara siempre forma 90 grados, ¿sí? Con la aceleración del sistema. ¿Cómo así, profe? Por ejemplo, en este caso, la única aceleración es la gravedad. Que si no se acuerdan, o lo voy a poner ahí, esto es 9.8 menos J. Por eso la recta es una recta horizontal, porque la gravedad está yendo hacia abajo. Pero ¿qué pasa si yo tengo una aceleración compuesta? En plan, una aceleración que vaya hacia la derecha. Combinado con la gravedad, tienes una aceleración en dos direcciones. Ya, en ese punto la recta isóbara también se va a inclinar, porque la recta isóbara sigue formando 90 grados con la aceleración del sistema. Lo voy diciendo desde ahorita porque hay problemas en los cuales... No hay problema. Aquí no hay de esos, ¿ya? Pero en mecánica de fluidos hay problemas en los cuales sí va a pasar. Que vas a tener fluidos los cuales normalmente no deberían comportarse así. La recta isóbara no está como normalmente te la enseñan. Pero eso es por qué. Eso es porque el fluido termina moviéndose, ¿ya? En función de la aceleración. Por eso les digo, no, todo esto depende. Todo esto, de verdad que todo esto depende, chicos, sola y única y exclusivamente de la dirección, del movimiento del cuerpo, ¿sí? Si el cuerpo está quieto, la recta isóbara forma 90 grados con la gravedad. Pero si el cuerpo se mueve por acción de alguna fuerza, obviamente la recta isóbara también va a cambiar su dirección en función de la aceleración del sistema. Muy bien, eso lo pongo porque hay problemas en los cuales te lo mencionan y a veces es bueno entenderlo, ¿no? Ya, damos problema, ejemplo 5, vamos por un ejemplo más. Ya. Profe, pero no he explicado nada más. No me diga que es que vamos a explicar otras cosas, pues, ¿no? Este es un clásico ejemplo. Creo que lo saben de memoria ya. No sé ni qué ejemplo estamos, disculpen. Estamos en el ejemplo 5, vamos al ejemplo 6. Ya. No creo que sea tan complicado porque, bueno, ya han visto esto 1000 veces. Ya. Es más, literal le voy a sacar copia al problema que tengo acá porque me da muchísima pereza dibujarlo. No porque no pueda dibujarlo, sino porque sé que soy malo haciendo estos dibujos, así que prefiero utilizar el dibujo que voy a encontrar, ¿sí? Disculpen un momento, por favor. Ah, lo siento. Listo. A ver, vamos a... Lo siento. De momento demora en cargar a veces. Ah, ya, se habrán dado cuenta que todos estos problemas ninguno tiene numeritos, ¿no? O sea, todos los problemas que estamos viendo de ahí en adelante, todos los problemas son pues álgebra. Y es mejor que se vayan acostumbrando a eso porque la verdad es que vamos a hacer muchos problemas con álgebra. Así que mientras más rápido se acostumbren, mejor. Ok. Dice que un experimentador desea determinar la densidad de una muestra de aceite que extrae una planta, un tubo de... Ya, puro floro. Lo que quiere saber es la relación entre las alturas y las densidades. Nada más, ¿ya? Lo que te piden es una relación entre H1 y H2, ¿no? Ya. Eso es sencillo. Lo primero es trazar una recta
isóbara, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque la recta isóbara nos dice que la presión en ambos puntos vendría a ser igual, ¿no? La recta isóbara me dice, ¿no?, que la presión en el punto A debe ser igual a la presión en el punto B. Profe, pero la presión usted lo ha definido como densidad, gravedad, altura. ¿Pero altura de quién? Ya, en el momento que tú trazas la recta isóbara, te puede ayudar mucho para calcularlo. Puedes agarrar cualquier punto. Por ejemplo, ahí lo estaría calculando con la presión atmosférica. Pero como quiero que sean en las dos alturas, lo puedo poner ahí. Ya está. Profe, la presión en A es... ¿Cómo? Igualamos, ¿no? Igualamos nada más. Presión en A es igual a presión en B. Listo. Gravedad se va. Son dos cosas diferentes. Agua, aceite, ¿no? Densidad del agua por la altura 1 es igual a la densidad de aceite por la altura 2. Como la densidad del agua casi siempre es conocida y no cambia, eso es casi una constante. Así que tú puedes decir que la densidad del aceite va a ser igual a la altura 2 sobre la altura 1 multiplicado por la densidad del agua. Es una demostración sencilla, es una demostración que probablemente digas no me aporta en nada, pero te puede servir cuando vas a estudiar distintos elementos químicos. Cuando vayas a hacer algún laboratorio te puede ayudar para determinar las densidades de los cuerpos. En fin, ¿no? Hay formas en las cuales te van a ayudar los problemas, así que siempre es bueno intentar demostrarlo, ¿no? No es tan difícil al inicio, pero puede hacerse complicado los problemas a medida que tú combines cosas, ¿no? Acá sí no me voy a matar porque ya, bueno, ya lo han terminado en realidad prácticamente. Por eso les digo que estos problemas son sencillos. No me mato haciendo un ejercicio de estos. Sin embargo, sí sería bueno poner un ejemplo fuerte. Ya está. Un ejemplo 7. No. Muy bien, ejemplo 7. Normalmente, ¿cuántos fluidos suelen trabajar cuando hacen ese tipo de problemas? 2, ¿no? A lo mucho puede ser 3, ¿ya? Pero normalmente no sobrepasa de esto. ¿Ya? Sin embargo, vamos a ver. Buenamente tengo los ejercicios aquí, así que los puedo guardar. Un momento, por favor. Ya. Deme un momento, por favor. Imagen. Drive. Mientras que termine de cargar. Listo. Ok. El problema nos dice lo siguiente. Yo voy a tener aquí un tubo, como se muestra en la figura, que tiene agua y mercurio, ¿no? Altura H1 y H2, como para darles la idea. Y me dicen que la altura H2 vale 1 centímetro. Sí, literal, me dicen la altura H2 vale 1 centímetro. Me piden a mí hallar la altura H1. Ok. Primero lo primero. ¿Qué es lo que debería hacer para poder resolver este problema? Recuerden, al final es un mismo fluido. Lo que a mí me interesa realmente es saber dónde está la recta isóbara. Así que lo primero que calculo es esa recta isóbara que va a servirme a mí, disculpen. ¿Ya está? Que me va a servir a mí como base. Sé que en la recta isóbara, a ver si conseguimos otro color, las presiones en ambos puntos son iguales. Así que yo puedo analizar, por ejemplo, la presión en A. ¿Como qué, profe? Como la altura, toda esta altura del agua. Pero, profe, usted no sabe cuánto vale la altura. Ah, sí, ya, pero bueno, pues no.
vamos a ponerle que vale H. En ningún momento me dicen que tiene que valer un valor ni nada por el estilo. Yo puedo simplemente agarrar y decir, ah, ¿saben qué? Disculpen. Ah, ¿saben qué? Esto vale H. ¿Todo claro? ¿Alguien se perdió por ahí? No, profesor, en ese caso pongo que en la presión A sería densidad por altura, que la altura sería la suma de H1, Muy bien. H2 y H más la gravedad. Y en el otro lado pongo que densidad es densidad por H2 y H, la gravedad. Presión 1, Acá sería densidad de qué? Porque aquí es densidad del agua, porque todo es agua. Es densidad Primero densidad del agua por gravedad, por la altura. Gravedad, más la densidad del mercurio por H2 por gravedad. Por gravedad por H2. Listo. Ahí ya tiene la fórmula prácticamente. Como por la recta isóbara, o sea, se supone que es por el principio de Pascal, pero yo le dicto recta isóbara porque es un término más complejo. Es un término más general. Como son iguales, entonces yo puedo igualarlos. Ya saben que yo soy medio especialito para estas cosas, porque yo literalmente hablando copio y pego una ecuación y copio y pego la segunda ecuación. No me hago bolas con esto de las matemáticas. Presión en A y presión en A se va. Vamos a acomodarlo bonito, pero ya vi que aquí se va a eliminar un término y que me va a quedar densidad del agua por gravedad por H1 más H2 es igual a densidad del agua por gravedad por altura más densidad del agua. Ah, no, espérate, eso ya se eliminó. Densidad del mercurio por gravedad por altura 2. Como altura 2 me lo van a dar, lo único que tengo que hacer es... bueno, no es lo único, pero creo que se dan cuenta, ¿no? Lo que tengo que hacer es simplemente reemplazar e ir operando, ¿no? Cosas que me queda H1 igual a 1 sobre la densidad del agua por la gravedad, creo que es así. Ah, pero la gravedad también se va a eliminar. Ahí está. Listo. Por H2 de la densidad del mercurio menos la densidad del agua. Ah, que la densidad del agua. Listo. Ya está. Por eso les digo, estos problemas no son difíciles. Son problemas que fácilmente los puedes resolver, ¿no? ¿Qué podría hacer, profe, para maltratarnos la vida? Ya, lo que le podría hacer es ponerle 3 fluidos. En vez de que sea agua, poner un tercer fluido y decirle las diferencias entre ellos, ¿no? Pero todo tiene el mismo principio, ya. Literal, todo tiene el mismo principio de vasos comunicantes. Ustedes lo hacen de esa forma. Ay, disculpe. Ustedes lo hacen de esa forma y van a obtenerlo. Todos los problemas de este tipo funcionan exactamente igual. La única diferencia es analizar bien dónde quieres tu recta isóbara y analizar en la recta isóbara qué sucede con la presión. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Todo bien? ¿Nada bien? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Nadie vuela por ahí? Vamos, chicos. Ya, considero que como nadie me dice nada, es que todos han entendido hasta esa parte. Y es que en realidad está fácil. O sea, eso de ahí es la base de lo que hemos visto en la academia, por así decirlo, ¿no? Son ejercicios que son bastante sencillos, que no tienen mucha dificultad, porque son cositas que ya hemos visto. Sin embargo, voy a ver si es que por aquí tengo un problema un poquito más... más ya a su nivel, pues chicos, ya. Tampoco no les puedo dejar problemas tan sencillos, ¿no? Aunque no veo algo que tenga aquí. Ahí está. A ver, vamos a ver. A ver un momento, jóvenes.
está. Ya. Ah, ya, no, pero para todo esto tengo que enseñarles primero Bernoulli. Ya, entonces vamos a evitar estos problemas hardcore hasta que lleguemos a Bernoulli. Muy bien. De nuevo, hasta aquí, que es la base. ¿Nadie vuela? Por favor, díganme si sí, si alguien voló. Normal, yo paro y vuelvo a explicar, pero alguien dígame. ¿No? Ok. Ahora, este de aquí, claro, es un ejemplo clásico de aplicación dentro de la hidroestática. Y hay otro que creo que lo conocen bastante bien, no necesito moverlo mucho, que es el clásico principio de Pascal, ¿ya? Son, ya literalmente hablando, son problemas que uno ya los ha visto en la academia. Por eso es que no me centro mucho en esto. Ya, el principio de Pascal viene relacionado a la recta isóbara. Como les dije, la recta isóbara tiende a equilibrar la presión en un solo punto, ¿no? ¿Para qué, profe? Para que la presión siempre sea el mismo en el fluido sin que se mueva. Por ejemplo, caso ultra clásico de esto que está aquí es que tú tengas un vaso comunicante más o menos de este tipo, ¿no? Así, más o menos de este tipo, con un área A, con un área B, y que nosotros normalmente decimos, ¿no? Profe, la fuerza que aplico aquí debe ser igual a... Ya, pero la pregunta es ¿por qué puedes hacer eso, no? ¿Por qué puedes decir que la fuerza aplicada es la misma y todo lo demás? Ya. Todo viene gracias al principio de la recta isóbara. Disculpen. ¿Por qué, profe? Porque la recta isóbara me dice que la presión debe ser igual en ambos puntos. Pero, ¿qué pasa si yo le aplico, por ejemplo, una fuerza F1 aquí? Si yo le aplico una fuerza F1 a esa área A, si yo quisiera que se mantenga en equilibrio, debe aparecer una fuerza F2 para equipararlo, para mantenerlo en equilibrio. Entonces, como está en equilibrio por la recta isóbara, disculpen, por la recta isóbara yo sé que, por ejemplo, que la presión en el punto A debe ser igual a la presión en el punto B. Pero, profe, las presiones, la presión, disculpen, estaba bien que lo hubiera dejado eso, ya está. Pero recordemos que la presión la puedo definir como fuerza sobre área. Entonces, en realidad, yo estoy diciendo que la fuerza 1 sobre la área 1 debe ser igual a la fuerza 2 sobre el área 2, ¿no? Esto es lo que se hace. O sea, si tú quieres demostrar cómo es que un fluido se mantiene constante, pues utiliza el principio de Pascal. Pero si en realidad tú quieres explicar de dónde viene que está constante, se mantiene y todo lo demás, eso en realidad es gracias a la recta isóbara, ¿sí? La recta isóbara cumple la función siempre que se mantenga estático. Y si no se mantiene estático, pues la fuerza 2, si no existe, se transmite. Es el principio básico. El principio de Pascal viene del concepto de presiones. Por eso es que no me mecho mucho con este problema, porque no tiene diferencia, ¿no? Ahora, vamos con un ejemplo. Ya, a ver. Hasta aquí, que es academia. ¿Alguien vuela? ¿Alguien voló más de lo que debería haber volado? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Todavía estamos ahí. ¿Cuarto? Ya. Vamos, ejemplo. Pues, todos estos ejemplos son de niños, ¿ya? Todavía no me han mandado a hacer ejemplos de verdad. Ya, ejemplo hardcore, ¿ya? Bueno, no hardcore, todavía. Me dicen a mí que yo tengo tres émbolos y que están a 3 diferentes alturas con 3 diferentes fuerzas, ¿ya?
Aquí tengo el gráfico, denme un momento, por favor. El patito, profe. No, tanto tampoco, pues, Kaylin, por favor. Si yo sé cuánto has hecho en el examen, por favor, Kaylin. Todavía se puede. Todavía puedo ser un poquito más agresivo y no van a llorar. Todavía. Tranquilos, ahorita les voy a dar descanso de 10 minutos, pero que lleguemos a las 3:30. Ejemplo hice 7, ejemplo 8. Ya. Me dicen a mí que yo tengo estos 3 símbolos que están conectados. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Ya no soy la misma después de los 3 ejercicios resueltos. Lo siento, Gracie. Que tienes área 1, área 2 y área 3. Y que descansa sobre la superficie de un líquido. Y me dicen calcular la altura X y la altura Z. Ya, aquí ustedes deben estar diciendo, profe, pero ¿por qué alturas? Un falta para los jeroglíficos, todo bien. Profe, o sea, a mí me piden cuánto vale X y Z. ¿Sí? Eso es lo que me piden. Me piden, profesor, ¿cuánto vale X y Z? Ya. Primero lo primero. Estos 3 cuerpos están en equilibrio. No se están moviendo. Pero los 3 están en diferentes alturas. Para el punto 1, la presión 1 debe ser igual a fuerza 1 sobre el área A. Para la presión 2, pues debe ser fuerza 2 sobre el área 2, profe. Muy bien. Y para la presión 3, esto debe ser fuerza 3 sobre el área 3, ¿no? Ya tenemos las presiones en el sistema. Ahora, profe, el tema es ¿cómo calculo las presiones? Bueno, tenemos aquí 2 alturas diferentes. Y recuerden que la presión, estas son rectas isóbaras. Entonces, yo podría decir, por ejemplo, la presión 3 y la presión 2. Yo podría decir que la presión 3 es la presión 2, o sea, porque hasta la presión 2 todos deberían tener, hasta la línea de la presión 2 todos deberían tener la misma presión, pero agregándole esta que está aquí, que es la altura Z. Entonces sería, presión 3 es igual a presión 2 más ¿quién? Más toda la presión generada por este fluido, que sería densidad, gravedad, Z. Hasta aquí, ¿todo claro? ¿Nadie voló? Sí, no, sí. ¿Nadie vuela? No, listo, ok. Entonces vamos a ordenar esto para que me quede que Z es igual a 1 sobre densidad por gravedad multiplicado por la presión 3 menos la presión 2. Literal, he calculado Z a partir de mis presiones. Y si ya tengo esto, profe, pero ahí está en función de la presión. Y a mí no me dan la presión. Ya, es cierto, no te dan la presión. Pero tú ya habías definido las presiones como cada uno de tus valores. Entonces, reemplazando, ¿qué vamos a tener, profe? Que Z, que es la altura, es 1 sobre densidad por gravedad multiplicado por la presión 3, fuerza 3 entre área 3 menos fuerza 2 sobre área 2. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien voló por ahí? A ver, 2 minutos. De la misma forma, ¿cuánto debería valer la presión? ¿Cuánto debería valer el valor de X? Es muy parecido. A ver, vamos. 2 minutos, 2 minutos.
A ver, esto debería salirles 1 entre densidad por gravedad por la fuerza 1 entre el área 1 menos la fuerza 2 entre el área 2. ¿A alguien le ha salido así o todavía nada? ¿Salió? Muy bien, ¿salió? ¿No salió? ¿Cómo vamos? Para hacer otro problema así medio agresivo. ¿Todo bien? ¿Nadie voló? ¿Sí salió? ¿Salió así como les dije? Ya. Ok, entonces por aquí vamos todo bien. Ya tenemos toda la idea de cómo funciona vasos comunicantes. Quisiera hacer otro problema más, pero quería ver si es que vale la pena realmente. Porque es un problema de vasos comunicantes con barómetro. Ya saben, un gas encerrado en un cuerpo y tú tienes que hallar, ¿no?, ciertos valores relativos de la presión, pero no son exactamente problemas interesantes. Al menos a mi parecer, ¿no? Al menos a mi parecer no son problemas interesantes, son problemas que los pueden resolver ustedes y que probablemente se los deje, ¿no? Pero por favor, si no les sale me avisan porque igual son problemas complicados. Ok, ya a ver, ya hemos hecho de la academia vasos comunicantes, ya hemos hecho de la academia principio de Pascal. ¿Qué me falta? ¿Qué me está faltando? Me falta solo un temita de los clásicos de academia. Y con ese tema, probablemente lo siguiente que venga sea el horror. Literal, o sea, esta es la última parte suave, por así decirlo, ¿no? Es la parte que ya hemos visto en la academia, que profe, que entendemos cómo funciona, ¿no? Pero lo siguiente sí ya es un poquito... O sea, después de ese tema, lo que viene ya sí me lo voy a tomar en serio y ya sí voy a poner problemas mucho más pesados, ¿no? Problemas que realmente puedan hacer que uno diga, pucha, profe, ¿por qué es así, no? O ¿por qué me está dejando este problema, profe? Porque no es tan no son exactamente imposibles de resolver, pero ya son problemas en los cuales uno tiene que replantear tu integral, repasar tus derivadas, ¿no? Sin embargo, ya saben, yo pongo problemas y luego en las prácticas pongo cosas muy similares, ¿no? Muy bien. El último que me falta, porque ya tengo vasos comunicantes, tengo ¿cómo lo digo? Tengo vasos comunicantes, tengo cuerpos que están en un sistema. El último que me falta y que lo veo, estoy que lo busco, los problemas más que nada, estoy que busco uno bonito, pero ya lo buscaré después. Ah, bueno, eso sí está feo.
Ese sí está horrible. Ya, bueno, eso lo vamos a dejar para mañana o para más tarde, porque quiero completar bien esto. Ya. Ya tenemos empuje, ya tenemos presión, ya sabemos todo lo demás, sabemos vasos comunicantes, hemos entendido cómo funciona el teorema de el principio de el teorema de Pascal, teorema eres, ¿no? El principio de Pascal. Ahora, el último punto que normalmente se revisa en la academia y el que ya comienza a combinar cosas muy feas es lo que nosotros llamamos principio de Arquímedes. Salud. El principio de Arquímedes, o lo que comúnmente se conoce como empuje. ¿Sí? Ya. No voy a hacer una historia, porque creo que lo saben, ¿ya? O sea, ¿saben ustedes cómo es que funciona el principio de Arquímedes? No me quiero mandar con eso. Tampoco me voy a poner a estudiar estabilidad e inestabilidad de rotación de un cuerpo con el principio de Arquímedes, porque de nuevo, no tiene sentido, ¿ya? O sea, son cosas que me encantarían hacer, pero que de verdad que no tienen sentido. Pero tal vez primero, profe, deberíamos redefinir qué es el principio de Arquímedes, ¿no? El principio de Arquímedes en realidad nos dice que todo cuerpo, que todos los cuerpos que están metidos dentro de un fluido, disculpen, ya está. Que todos los cuerpos que están metidos dentro de un fluido van a tender a flotar. Van a tender a tener un valor. Disculpen un ratito. Ahí está. Van a tender a disculpen. Primero, todo cuerpo de centro hacia abajo. Fuerza de gravedad, ya, base. ¿No? Profe, y hacia arriba, todo cuerpo debe tener algo llamado el empuje. El empuje es una fuerza que mantiene al equilibrio en el cuerpo, o es una fuerza que mantiene al cuerpo suspendido entre dos sistemas. ¿Por qué sucede esto? Porque nosotros al ingresar un cuerpo dentro de un fluido, cualquier fluido, ¿sí? No solamente agua, sino cualquier fluido, aire, aceites, etcétera, 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 suele trasladar la masa que se está moviendo. Es decir, que el volumen que esté ingresando suele mover otro volumen de líquido. Ese volumen de líquido que se está moviendo va a terminar siendo la fuerza con la que va a levantarse ese objeto. Es decir, para nosotros el volumen se traslada, ¿sí? Clásico del que el volumen se traslada. Por ejemplo, ustedes tienen una piscina y alguien se mete, pues van a ver que el agua sube un poco el nivel porque estás trasladando el volumen del agua. La persona ha movido ese volumen de agua con su propio volumen. El volumen se traslada en función al volumen del cuerpo sumergido. Es decir, profe, que ese volumen que se traslada va a cambiar. Pero el problema del volumen es que dependía de la densidad, profe. Ah, sí, es cierto. Pero también, profe, podemos decir que ese empuje, que al final va a ser igual al peso en el momento en el que ustedes quieran, se puede definir como la densidad por la gravedad por el volumen sumergido del cuerpo, ¿sí? Esto no creo que tengan que moverlo. En realidad esta es la fórmula de ¿cómo se llama? Es la fórmula de masa. Porque al final, esto de aquí, ustedes tendrían masa sumergida por gravedad. O masa desplazada, ¿sí? Por la gravedad. Que es no es otra cosa que el peso desplazado de un fluido. Aquí es donde van a decir, profe, pero aquí hay algo raro. Al final usted está hablando de masa. Los primeros problemas que también hizo usted solo hablaban de masa. En ningún momento hemos hablado de presión o de empuje, sino de masa. Ya. Sucede que dentro de los fluidos la parte importante no es el estudio del empuje,
sino el estudio de la conservación de masa. Cuando vayamos a hidrodinámica o a mecánica de fluidos, si es que puedo hacer un poco, van a darse cuenta que hablo mucho de esta conservación de masa, de que la masa que ingresa debe ser igual a la masa que sale, que la masa puede cambiar de forma, es decir, que puede cambiar de volumen, pero no va a cambiar, bueno, puede cambiar de forma, pero no de volumen ni de masa, porque es un fluido que cambia. El fluido se traslada sin necesidad de cambiar su forma, cambiar su tamaño o cambiar su masa. Esto es por eso le digo, esto es lo que se llama principio de conservación de masas. ¿Y cómo, profe, y esa conservación de masas para qué sirve? Para redescubrir todos estos ejercicios que estamos haciendo. Solo que obviamente no se los voy a plantear porque es un problema un poquito bastante complicado, no son problemas tan sencillos, pero son problemas que son fáciles de resolver. Son problemas que ustedes han visto en la academia y no me digan que no, unas 50 veces. Esto lo ves en la academia varias veces, ¿sí? Sin embargo, voy a intentar hacer un ejercicio un ejercicio completo, que muestre todo, ¿sí? Bien. Pero de esta parte de empuje, ¿alguna duda, alguna consulta antes de que cambie? ¿Todo bien? Sí, no, sí. ¿Todo bien? ¿Nadie vuela por ahí? ¿Todo bien? Sí, ok. Voy a hacer solamente un ejercicio de estos. Sí. Ejemplo 9. Ya, lo que van a ver a continuación. Se me iba a poner en modo Dross, cosas que no debería hacer. Lo que van a ver a continuación son ejercicios no imposibles, ¿ya? Pero van a ver cosas un poquito bastante difíciles, ¿ya? Primero que nada, es un ejercicio bastante clásico, ¿no? Es el clásico... tengo un vaso por aquí para no tener que copiarlo, ya. Copio este vaso, copiar. Pego este vaso, pegar. Siento, pegar. Venga. Ya está, voy a borrar esto porque no me interesa esto que está aquí. ¿No? Tenemos clásico vaso lleno de agua. Y se dice que vamos a ingresar un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo que va a tener diferentes densidades. Dependiendo de las densidades, nosotros vamos a calcular varias cosas, ¿ya? Pero va a tener diferentes densidades. Una de ellas, creo que es el caso más simple, es el caso en el cual él está flotando, ¿sí? El primero de ellos es el caso que está flotando. El segundo, el caso que se queda en medio del fluido. El tercero, el caso en el cual empieza a bajar, no se mantiene sino está bajando. Y el cuarto caso es un caso en el cual hay un orificio abierto y el tubo se queda entre la salida y la entrada, ¿sí? Ok, primero el primero de aquí, ¿no? Caso 1. La densidad del bloque es menor que la densidad del líquido. Ya, ese es el primer caso. Ya. Para el primer caso, ¿dónde debería estar el bloque? Si la densidad es menor. ¿Arriba, en el medio o está descendiendo? ¿O flota? Estaría flotando. Estaría flotando, profe. El primer ejercicio es el más sencillo, profe, porque es un cuerpo el cual está flotando. Muy bien. Todos los cuerpos de centro hacia abajo, ¿qué tienen? Todos los cuerpos de centro hacia abajo, ¿qué tienen? Gravedad. Fuerza de gravedad, muy bien. Hacia arriba, ¿qué deberían tener? ¿Quién los empuja hacia arriba? Como su nombre lo dice, Ellen. Fuerza de empuje. Fuerza de empuje, muy bien. El problema me dice... ¿Con qué fuerza debería empujar yo, ¿sí?, a este cuerpo para introducirlo al agua? O sea, no me están diciendo con qué fuerza debería no empujar al cuerpo o que el cuerpo está flotando. No, lo que a mí me están pidiendo es cómo yo analizo esa fuerza con la que yo estoy empujando. Es decir,
yo estoy actuando poniendo una fuerza F1 aquí. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Ven la fuerza F1? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Nadie vuela ahí? Ya. Ahora, miren esto, porque esta parte sí es un poquito complicada, ¿ya? Si el cuerpo se mantiene el equilibrio, o sea, el cuerpo no se mueve ni para adelante, no baja ni sube, podemos decir que la suma de fuerzas debe ser igual a 0. Que la fuerza 1... ya. Podemos decir que el empuje, que es lo que lo está empujando hacia afuera, menos la fuerza 2, la fuerza 1, que es lo que lo empuja, menos la fuerza de gravedad, debe ser igual a 0. ¿Por qué, profe? Porque yo estoy empujando el cuerpo hacia abajo, ¿sí? Yo estoy que lo empujo, entonces el cuerpo va a tender a subir, ¿no? ¿Eso se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Sí, profesor. Ya. Ok. Para esto voy a tratarlo de otra forma, porque me da miedo ahorita hacerlos volar con empuje al mismo tiempo. Pero, a ver, quiero ver. Mejor así. Sí, mejor en vez de... ya. En vez de empuje, voy a tratar con una fuerza F2. ¿Por qué, profe? Porque al final F2 es la resta de las fuerzas, ¿sí? Más práctico es trabajarlo con... Digo, al final el empuje es la diferencia entre las fuerzas con la que debe hundirse y con la que debe subir. Así que mejor me equilibro con eso. Ok. Yo puedo decir que la fuerza 1 es igual a la fuerza con la que yo empujo al cuerpo. O podríamos decir que es la presión atmosférica por el área de la tapa de acá arriba, ¿no? Esta área A. Muy bien. Fuerza 2, profe, es presión atmosférica por la tapa A, más la presión del fluido, que debería ser esta altura, ¿no? Que debería ser densidad, gravedad, altura por el área. Listo. ¿Alguien se pierde ahí? ¿Alguien voló? No. Ya. Y la fuerza de gravedad, profe, es masa por gravedad. Pero la masa, profe, puede ser densidad del cuerpo, densidad del bloque, multiplicado por el volumen del bloque, multiplicado por la gravedad. Literal, es el principio básico. Tengo esas tres fuerzas. Como debe estar en equilibrio, esto que está aquí ya me está diciendo que el cuerpo está en equilibrio. Como el cuerpo está en equilibrio, yo puedo restar fuerzas, ¿no? Puedo decir que la presión en A por el área más la densidad, gravedad, altura por el área debe ser igual a... lo siento. Esto es igual a la suma de densidad del bloque, volumen del bloque por gravedad. Listo. Lo que estoy haciendo es más que nada sumar y restar, ¿no? Aunque podríamos hacer algo como esto, ¿sí? Quiero que vean esto. Profe, pero aquí no gana nada. Ya, cierto que no gana nada. Pero si lo veo así, voy a ganar un poquito más. Profe, aquí lo que tienen en común son las presiones. Ya. Digo, el área, presión menos densidad, gravedad, altura del área A debe ser igual a todo a densidad del bloque, volumen del bloque por gravedad. Ya. A ver, no sé si logran verlo. No sé si van a lograr verlo. ¿Qué estoy haciendo? Discúlpeme. Yo mismo estoy que me saboteo en esta parte. Lo siento. Porque yo también digo, ¿pero qué sentido tiene? No, lo siento, yo me estoy equivocando aquí. ¿Cómo calculamos el empuje? ¿Ya? Ya, para calcular el empuje en realidad nosotros tenemos que ver cómo cambian las fuerzas, ¿no? Para nosotros, F2 menos F1 es el comportamiento del cuerpo, solamente con sus fuerzas, olvidándote por completo de la gravedad,
¿sí? Del peso, del FG. Me voy a centrar solamente en esto. Podemos hacerlo al revés si quieren. 1, 2, para que quede con numeritos nada más. Presión atmosférica por el área menos presión atmosférica por el área menos densidad, gravedad, altura, área. Esto con esto se va. Esto me queda densidad del líquido por gravedad por altura sobre área, ¿ya? Pero esa altura sobre área es esto que está aquí. Es área de la base por la altura, que sería volumen sumergido. Esto es el empuje clásico que nosotros hemos estudiado. Esto que está aquí arriba sería empuje menos fuerza de gravedad igual a 0. ¿Qué me da esto como resultado? Que cuando el cuerpo está parcialmente suspendido, el empuje debe ser igual a la fuerza de gravedad. Es el caso que ya habíamos analizado. El caso básico, ¿no? El análisis de que un cuerpo está no totalmente sumergido, está flotando. Entonces cuando cambian las fuerzas y las restamos, me tiene que quedar el empuje, que sirve para mantener el cuerpo flotando. Ya. Caso 1 completo. Vamos con el caso 2. Sí, aquí no me voy a quejar. Listo. Ahora. Caso 2. ¿Ya? Aunque yo les apuesto que van a ver ahorita el caso 2 y van a decir, profe, pero es lo mismo. Sí, me van a decir, profe, pero es lo mismo, porque no tiene sentido lo que está diciendo usted. Porque es el mismo caso, son las mismas ecuaciones, solamente que aquí hay que hacer un análisis un poquito más drástico, ¿no? Vamos a copiar. Voy a pegar el problema aquí. Y esto en vez de que está aquí, porque ahorita no está aquí, va a estar un poquito sumergido. Ya. A esto le voy a llamar altura 2. Aquí hay una fuerza 1, que es la que mueve el cuerpo hacia la derecha o hacia la izquierda. Ya está. Listo. Fuerza 1, fuerza 2, H2, porque es la altura hasta 2, y H1. Muy bien. Otra vez, dicen que el cuerpo está en equilibrio, así que las densidades y gravedades, o sea, las tres fuerzas deben estar en equilibrio. Otra vez. Copiar. Ya está. Vamos a pegar. El caso 2, profe, es el caso en que ambas densidades son lo mismo. Como está en equilibrio, solamente hay que definir cada una de mis fuerzas. La fuerza 2, profe, es la fuerza del fluido en la parte de abajo. Presión atmosférica por área más densidad, gravedad, altura 2 por el área. Listo, ya tengo fuerza 2. Fuerza 1, profe, fuerza 1 es la fuerza que está en la tapa, que es la presión atmosférica por A más la densidad, gravedad, altura 1 por el área A. Ese es todo el volumen que está por encima, todo el líquido que está por encima de la tapa, ¿no? Y luego fuerza de gravedad, otra vez, masa, gravedad, densidad, disculpe, densidad del bloque por gravedad por volumen del bloque. Listo. Otra vez regresamos a nuestra misma fórmula. Ya. ¿Qué quiero calcular, profe? Lo que calculo siempre es ¿cómo calculo? O mejor dicho, solamente vamos a ponerlo con directo. Profe, lo que yo quiero es el empuje. Ya. El empuje sé que es la resta de estos dos. Si yo lo resto, literal, si yo resto F2 menos F1 menos F2, lo siento, me va a quedar un ratito. Ya. Me va a quedar densidad, gravedad, diferencias entre H1 menos H2 por el área. Que de nuevo es densidad, gravedad, altura. Densidad, gravedad por volumen del cuerpo.
es decir, por el volumen sumergido. Esto es de nuevo el empuje. Si lo reemplazo aquí me da densidad, gravedad, volumen sumergido es igual al de la figura. Bueno, menos fuerza de gravedad, que lo vamos a poner como densidad del bloque por gravedad por volumen del bloque, es igual a 0. Ordenas bonito, vas a eliminar gravedades. El volumen sumergido. Ah, ya. Para este caso, miren, para este caso me va a quedar densidad del líquido por el volumen sumergido es igual a la densidad del bloque por el volumen del bloque. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Sí, sí, bro. Si esto funciona y lo hemos definido, ambos son iguales, él y él se va, y te dice que el volumen sumergido del cuerpo es igual al volumen del bloque. Si las densidades son iguales, o sea, si la densidad del fluido es la misma que la densidad del bloque, este cuerpo debe quedar suspendido en el aire. Por eso el volumen sumergido es igual al volumen total. Si yo hiciera el caso aquí, me voy a dar cuenta que el volumen sumergido es solamente una porción de todo el volumen. ¿Y eso es por qué? Porque las densidades no son las mismas. Yo podría hacer hasta una resta, de acá podría sacar una fórmula, que es el clásico, que el volumen sumergido es igual a la densidad del bloque entre la densidad del líquido multiplicado por el volumen del bloque. ¿Sí? Esta es una fórmula clásica, pero como las densidades son lo mismo, esto me dice que al final el bloque está completamente sumergido, pero estable. Bien, hasta aquí. ¿Alguien vuela? Esta parte ya es más complicada. La siguiente ya va a ser más complicada. Pero hasta aquí, ¿nadie ha volado? Así de los chis. Ya. Ya tenemos el caso 1 y el caso 2, que son sencillos. Vamos con el caso 3. Profe, el caso 1 era cuando las densidades son iguales. La densidad del cuerpo es menor que la densidad del líquido. El caso 2 es cuando son iguales. El caso 3 es cuando la densidad del bloque es mayor a la densidad del líquido. Ya. Cuando la densidad del bloque es mayor a la densidad del líquido. De acá nomás. Pregunta, si la densidad del bloque es mayor a la densidad del líquido, ¿el bloque se va a quedar suspendido o va a empezar a caer? Jóvenes. Si la densidad del bloque es mayor a la densidad del líquido, ¿qué va a pasar? ¿Se va a quedar suspendido el bloque o va a empezar a bajar lentamente? Ok, recuerden esto. Si es mayor, Va a bajar, profesor. va a bajar. Y si baja, su velocidad está cambiando, ¿no? Por ende va a tener una aceleración. Ya no vas a tener este caso. Ya no vas a tener el caso en que la suma de tus tres fuerzas... Vamos a copiarlo así, ¿eh? En que la suma de las tres fuerzas es igual a 0, porque ya no tienes un sistema en equilibrio. Ahora tienes que la suma de tus tres fuerzas debe ser igual a masa por aceleración. Disculpen. Ya está. Debe ser masa por aceleración. ¿Por qué, profe? Porque el cuerpo se está moviendo. Todo lo demás es igualito como lo hemos planteado arriba. Estas tres fuerzas son igualitas, así que las puedo poner, las puedo ubicar y las puedo ordenar bonito. Ordenando ya para no tener que estar ordenando. Densidad, gravedad, altura. Densidad, gravedad por H2 menos H1 por el área. ¿Sí? Densidad de un cuerpo. Menos gravedad, que es densidad del cuerpo, por gravedad por volumen del cuerpo.
¿no? Esto es igual a masa por aceleración. Ya. Ya. Profe, pero esto que está aquí es densidad, gravedad, volumen sumergido del cuerpo. El de aquí es densidad del bloque, gravedad por volumen del cuerpo, volumen del bloque, o sea, el del volumen sumergido es igual a la masa por la aceleración. Esto lo puedo ordenar y puedo decir que el empuje menos el peso de la masa o menos la fuerza de gravedad, ya para ponerlo bonito, es igual a la masa por la aceleración. Yo puedo ordenar esto bonito y decir que para todo cuerpo que sigue descendiendo, ya, para todo cuerpo que sigue descendiendo, cuya densidad del líquido es menor a la densidad del bloque, lo siento, a la densidad del bloque, aquí, densidad del líquido es menor a la densidad del bloque, me va a estar quedando una aceleración que es fuerza de gravedad menos empuje, todo sobre la masa. ¿Qué me está diciendo el problema? El problema me está diciendo que el cuerpo va a ir bajando con una aceleración que va a ser las diferencias de la fuerza de gravedad y del empuje. ¿Por qué? Porque las densidades del líquido son menores a la densidad del cuerpo. Ya. Miren, si no lo ven así, creo que lo puedo escribir de esta forma para que lo puedan ver, ¿ya? Le voy a dar una línea más de escritura. Ya. Miren, gravedad y volumen sumergido es lo mismo en ambos casos. Así que tú tienes densidad del líquido menos densidad del bloque. Todo por gravedad por volumen sumergido. Se va la masa por aceleración. Si lo quieren también lo pueden escribir así, ¿eh? Que la aceleración es igual a... así. Disculpen, estoy pensando un poquito. Ah, ya. Esto es densidad del líquido menos densidad del líquido menos densidad del bloque por la gravedad entre la masa por el volumen sumergido. Miren, si el líquido es mayor al... ¿Cómo se llama? Es mayor al bloque. Si la densidad del líquido es mayor a la densidad del bloque, va a estar yendo hacia arriba. Mientras que si es al revés, va a estar yendo hacia abajo. Es esta ecuación que está aquí la que a ustedes les permite analizar qué sucede con las aceleraciones dependiendo del tipo de densidades que vayan a tener. ¿Sí? Bien. Falta un último caso, porque son los 4 casos, ya los 3 primeros ya están. Ya. El último es, profe, ¿qué sucede si tuviera, por así decirlo, ¿no? Un hueco, la caja. Es decir, que este cuerpo que está aquí, voy a copiarlo. Voy a pegarlo aquí. Y todo esto que está aquí está más o menos así. Ya voy a intentar achicar esto, es que está muy grande. Ya. Pregunta. ¿Todo el bloque está bajo el agua? Chicos. ¿Todo el bloque está bajo el agua o hay una parte del bloque que no está bajo el agua? No todo. No, no todo, profe. Hay una parte del bloque que no está bajo el agua, que es esa parte que está afuera. Es decir, profe, que si el cuerpo sigue cayendo, miren, literal es la misma ecuación, ni siquiera acaso 4. Densidad del bloque mayor a la densidad del líquido y hay un hueco. Ya. Es el caso más extraño que van a encontrar, pero tiene la misma lógica. ¿Por qué, profe? Porque sigue cayendo.
voy a tener que la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. La fuerza 1, aquí vamos a ponerle H nomás. La fuerza 1 es la fuerza de presión y la fuerza 2 es la presión atmosférica. Así que yo puedo poner, por ejemplo, fuerza 2, presión atmosférica por área, menos fuerza 1, presión atmosférica por área, menos densidad del líquido por gravedad por altura. Listo. Por altura... ya... Ah, ya. Claro, por la altura H. Está, listo. Ah, por el área. Ya está la fuerza 1. Fuerza de gravedad otra vez. Densidad del bloque. Gravedad, volumen del bloque. Y por último, esto es igual, profe, a masa por aceleración, ya que los cuerpos no están en equilibrio. Ahora, hago un poco de álgebra. Esto se va a eliminar con esto. Me va a quedar estos dos que están aquí. Estos dos que están aquí los puedo ordenar más o menos bonito. Aunque... densidad... por ejemplo, aquí me va a quedar volumen del líquido por gravedad por volumen sumergido. Menos densidad del bloque, volumen del bloque por gravedad es igual a masa por aceleración. Esto que está aquí lo voy a dejar tal cual. Y el otro... sí. Ah, no. Lo siento. Aquí no puede ser volumen sumergido. ¿Por qué, profe? Porque esa altura es la altura que está encima. No lo que está abajo. Solo lo que está encima. Entonces, lo que puedo hacer es que la aceleración es igual... Mejor lo escribo así, más sencillo. Es igual a... menos densidad del líquido por gravedad por área por la altura menos la fuerza de gravedad. En este caso va a depender de qué tanto sea la altura. Es decir, que mientras va bajando, mírenlo, mientras que va bajando, porque el cuerpo va a seguir bajando, su aceleración se va a hacer más grande debido a que la altura está creciendo. ¿Sí? Es decir, que no solamente va a terminar. ¿Y qué pasa cuando llega a cero, profe? ¿Qué pasa cuando la altura es máxima o la altura es todo el tamaño de la caja? Cuando la altura es todo el tamaño de la caja, lo que vas a tener es un movimiento de caída libre. Fuerza, gravedad entre masa, te va a salir que la aceleración es igual a la gravedad, ¿no? Poco a poco, a medida que este H se mueva, va a cambiar la aceleración. Muy bien, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Todo bien? ¿Nada bien? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Postdata, este ejercicio estaba largo porque son como 4 cosas a la vez, pero que todo explica lo mismo, ¿no? Que el comportamiento del empuje de un fluido. Pero hasta aquí, ¿todo claro? ¿Nadie vuela? ¿Nadie ha volado más de lo que normalmente vuela? Ya, ok. Voy a dejarlo ahí el problema. Vamos a darnos 10 minutos y a las 4 continuamos, ¿sí? ¿Jóvenes? Ok, muy bien, vamos. Continuamos a las 4.